Estamos para reflexionar un poquito como a esta hora todos los domingos. La reflexión de hoy tiene que ver con una sensación que tengo, en realidad con una sensación que veo que tienen otros. A ver si me bancan en esta. Siento que hay otros, que personas que no pertenecen, o no sé si es pertenecer la cuestión, pero que por ahí no conocen tanto el mundo del agro, tienen esta idea de que el agro está salvado de los problemas que tienen el resto de los mortales, ¿no? Hasta me pasa a mí, me causa mucha gracia, me pasa cuando, no sé, por ahí alguien me presenta con otra persona y dice, ella es periodista, entonces me preguntan, ¿y dónde laburás? ¿Y qué haces? Y digo, no, soy periodista, cubro el agro en Radio Rivadavia, y me dice, como, bueno, entonces no tenés los problemas que tienen los periodistas, como por hacer agro, como si no fuese periodista. Bueno, así aplica a todo. Siento que hay una idea de que el agro está salvado de los problemas que tiene el resto de la comunidad, y la verdad es totalmente falso. Es esta idea medio de tengo un amigo marciano, ¿viste? Como un amigo marciano que labura en el campo. Y la verdad es que las cosas que nos pegan a los demás mortales, efectivamente, le pegan al campo, aunque acá aplica la teoría de Tomás Rivas, más que nunca, la teoría de Tomás Rivas, que le mandamos un beso, de que cada vez que mencionamos el campo como una cosa uniforme y única, muere un panda en algún lugar del mundo. Pero lo pensaba esta semana en términos de la inflación, por ejemplo. Salió el índice de inflación, era el día que se hacía el encuentro de AmCham, de la Cámara de Comercio de Argentina de Estados Unidos, y después el propio presidente cerraba con un discurso haciéndose cargo de lo que pasaba con la inflación, este índice de 3,4%, un fracaso visto en los propios ojos del presidente, un número malo, decía Milei ahí en su cierre de AmCham, y un problema que tenemos todos, la inflación. Un problema del que volvemos a hablar porque sentimos ya todos en nuestros consumos diarios. Ahora, ese problema que parece que fuese una cosa solo de consumidores, también le está trayendo muchos problemas a los sectores productivos. Yo les contaba un poco más temprano que las economías regionales, que Coninagro, una de las 4 entidades de la mesa de enlace, releva todos los meses en cuanto a su situación, están complicadas. El reporte de este mes de las economías regionales muestra que se siguen sumando actividades al rojo. Obviamente el semáforo separa en rojo las que están mal, en amarillo las que surfean la ola y en verde las que están bien, las que hay un negocio ahí. Y son cada vez más las que no tienen negocio. De 19, ya hay 9 que están en rojo. Yo les decía, muchas tienen que ver con el mercado interno y tiene que ver con la inflación. Los consumidores tratamos de seguir comprando algunos alimentos, pero esos alimentos no pueden aumentar a la par de la inflación, todos los alimentos, porque no podríamos comprarlos. Ahora, ¿eso a quién le lleva un problema? Al eslabón final o principal de la cadena, que es el productor. A los productores de yerba, de arroz, de papa, de vino, que son todas esas actividades que están en rojo, no les llegan. Su consumidor, que muchas veces es la industria y no el consumidor directo, no les paga al ritmo que no les aumenta la paga al ritmo de lo que aumenta la inflación. Sin embargo, los costos, que ellos sí tienen que pagar, les aumentan a la par de la inflación. Insumos, combustible, energía, todo viene subiendo mucho, ni hablar del combustible, que además subió mucho más de la inflación por el contexto de la guerra. Y hay actividades que están en rojo, y yo se los decía más temprano, y el principal alerta que pone Coninagro acá es, guarda, que más allá de que el índice de inflación sube ahora más brusco, viene siendo un problema que ya muchas producciones arrastran. Y cuando arrastras un problema por un año, hace que se te vuelva mucho más difícil la recuperación. Entonces, ahí hay un problema. Y eso llevándolo a las economías regionales, obviamente. Pero después con los granos pasa algo parecido. Está esta idea de instalar algo que es cierto, ahora que lo pienso. La verdad es que es cierto. Hay una cosecha récord de maíz en puerta. Estamos en este momento de pico de cosecha de maíz, se van a levantar 67 millones de toneladas de maíz, buenísimo, numerazo, importante para la Argentina, súper beneficioso para la Argentina. Ahora, cuando vos haces zoom, ¿vieron con los nenes que ahora usan las tablets o los celulares y hacen zoom con los dedos desde muy chiquitos? Bueno, si esos niños hicieran zoom y se van de la Argentina al lote, al escritorio de un productor agropecuario, no se encuentran con ese viva la pepa que parece el titular de Argentina tiene una cosecha récord de maíz. Porque el precio no acompaña, porque los costos están carísimos, porque encima de subir algunos insumos, sube un insumo clave como el gasoil, por ejemplo, que subió muchísimo. Y en eso, ahí el campo no es tu amigo el marciano. El campo ahora, en plena demanda, en plena cosecha de maíz, tiene una demanda pico anual de 440 millones de litros, ni más ni menos, de gasoil.
bueno, le sube ese insumo, los precios están quietos y eso hace que la rentabilidad esté ahí. Los precios, los números también dan rojo para el productor típico que se ve como el adinerado de la Argentina, o inclusive en los pueblos. Este hace agricultura, listo, está salvado. Los problemas no le pegan. No lo hago como una defensa, lo hago como una apuesta de blanco sobre negro por algo que venía viendo esta semana, y yo se lo trasladaba, por ejemplo, a una productora que es dirigente además en Córdoba, que es Vanessa Padullés, y esta semana al aire hablábamos de esto, y yo decía, ¿cómo le explicás a quien no tiene algo que ver con el agro y no tiene por qué entender cómo funciona este mercado, que por ahí es distinto a otros, esto que yo digo, que la cosecha récord no es necesariamente un récord de guita que entre al bolsillo de los productores agropecuarios, lamentablemente? Y ella me decía, bueno, el problema, si querés, es que siguen viendo que uno tiene que cambiar una camioneta, porque los camiones están detonados, si no cambias la camioneta te quedás vos también. Que se hacen inversiones todo el tiempo, que después salimos con informes de, el agro esta campaña va a enterrar 15.000 millones de dólares. Bueno, salen todos esos números y se confunde, pero lo que va pasando con los productores en muchos casos es que se van descapitalizando. Y eso es invisible, si querés, es una consecuencia invisible. Ahí tiene mucho que ver lo impositivo, por supuesto, por eso ese reclamo que a veces cansa escuchar, tiene un sentido y va a seguir cansando. Por supuesto. Por eso aparece el reclamo de las retenciones, por ejemplo. Por eso esta semana se daba algo que me parece que tiene que ver con esto de lo que les estoy hablando, que es lo que pasaba con los transportistas. Sigue vigente ese conflicto. Si te agarramos distraído, te cuento rápidamente que los transportistas están peleando por la tarifa del flete de los granos. Argentina tiene transporte sobre ruedas todavía y sale carísimo transportar los granos. Pero encima los transportistas dicen, a mí en marzo me subió muchísimo mi principal insumo, que es el gasoil. Así que necesito aumentarte la tarifa. Y los productores dicen, pará, porque a mí también me subió el precio del gasoil y la cosechadora se toma 100 litros de gasoil cada 1 o 2 horas. Y yo también estoy sufriendo ese impacto y encima ahora me va a subir otro costo clave de la campaña, que es el tuyo, el del flete. Y los precios internacionales y los locales no suben a la par, por supuesto, ni muchísimo menos. Entonces, en esa puja que está llevando a muchos transportistas autoconvocados no conformes con el acuerdo de tarifas al que se ha llegado ahora, que es de 14%, piden 25% y están bloqueando el acceso a los puertos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca, Quequén, cuando digo bloqueando es lisa y llanamente, y no les gusta que lo pongamos en estos términos, no están dejando pasar con una actitud bastante mafiosa a los camioneros que sí quieren llegar con sus granos al puerto, ¿no? De hecho, esos puertos están operando con carga que ya tenían acopiada, pero se van encontrando con que no llegan nuevos camiones y por eso hay buques que están parados y los exportadores ya, a mitad de la semana pasada, hablaban de 100 millones de dólares en pérdidas por esto, justamente porque hay buques que bajan desde Rosario, llegan a Bahía o llegan a Quequén y no pueden completar la carga porque no entran los camiones. En esa situación se está, yo les contaba también más temprano, lo repito porque como dice Mirta, el público se renueva, un amigo tenía que hacer una mudanza a Necochea y tampoco le dejaban pasar el camión con muebles, chicos, no tenía granos de maíz ahí. O sea que se pusieron bastante picantes y esta situación recrudeció. Y cuando hablabas con los transportistas autoconvocados esta semana te decían, no, estamos además muy enojados con los productores porque ahora nos quieren usar, y acusaban a Coninagro específicamente, nos quieren usar como punto de negociación y de presión, como motor de presión para que bajen las retenciones al maíz. Y no queremos eso. Y bueno, cuando llamabas a Coninagro te decían, no, lo que nosotros dijimos es, si ustedes son un eslabón de nuestra cadena, súbanse a este reclamo que yo estoy haciendo de, eliminen el 8,5% que tiene de retenciones todavía el maíz en Argentina, porque si no, el productor no tiene rentabilidad, el número le da rojo y no te va a poder subir ni 14, ni 25, ni muchísimo menos 30 o 40 como pedían algunos. Esto teniendo en cuenta que son tarifas de referencia las que se fijan y que después es una negociación de privado a privado que se da en cada caso, obviamente, en algunos casos con transportistas sueltos, ellos les llaman los autoconvocados, que son tipos que tienen un solo camión, en otro caso con empresas, ¿no? De hecho, se daban ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires esta semana roturas de silobolsa que muchos vinculaban con estas actitudes de los transportistas que, como les digo, vienen siendo la verdad bastante mafiosas y generaban mucho ruido. Ahora, tiene lógica en algún punto que esta mirada venga de afuera, esta mirada de, el campo está salvado del resto de los problemas que nos tocan a todos. Cuando viene de adentro,
Porque ese es ejemplo pensaba, de la amiga que ves una vez al año, que la querés mucho, que es tu amiga y que encima ves que le va bien y decís, che, qué suerte que tenés, tu vida es fantástica. Esta frase de el pasto siempre es más verde en la casa del vecino, que es como la adaptación a una frase muy conocida en inglés. Bueno, lo que tu amiga se perdió es que, no sé, a mí me pasa, que me dicen, qué lindo, tenés un trabajo espectacular. Sí, tengo un trabajo espectacular, pero vos no ves que yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana, el domingo me levanto a las 4, me pierdo de los cumpleaños de mis amigas. Todas cosas que uno hace por elección, por supuesto. Pero es ese lado que no se ve porque además no estamos todo el día mostrando en Instagram que nos acostamos temprano, por ejemplo. Bueno, al campo le pasa un poco eso y ha hecho y tiene muchos intentos en su haber de mostrar el esfuerzo que significa ser productor agropecuario. Por eso digo que de alguna manera que esa mirada venga de afuera, bueno, qué sé yo, natural. Ahora, cuando viene de adentro, a mí me llama más la atención. Y en los de afuera dejo hasta si querés a los transportistas, que en algún punto son eslabones de la misma cadena. Pero digo los de adentro, y me refiero, por ejemplo, al secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, que esta semana también pasaba por ese encuentro de AmCham y le ponía plazo a la eliminación total de las retenciones en Argentina. Lo escuchamos y después conversamos un poquito sobre esto. Y tanto el ministro de Economía como el señor presidente dijeron que el objetivo es ir a retenciones cero. Sí, bueno. Es muy complejo que yo te diga la fecha. Pero mi opinión, esto no es un dato, sí, es una opinión, es que yo estoy seguro que para la finalización del segundo mandato del presidente Milei... ¿Del segundo mandato? Estamos en el primero. Es una opinión, no es un dato esto. Claro. Pero yo estoy convencido que estamos en línea, que estamos en camino. El presidente está convencido, el ministro de Economía está convencido, pero es un tema de responsabilidad fiscal. No podés jugar con la responsabilidad fiscal. Bueno, y el esfuerzo, por supuesto, lo hace el agro, como lo hizo siempre. Bueno, aclárale ahí al final. Se escuchaba la voz de Nanette. No aclares que oscurece. Nanette Giovanelli, colega, le moderaba esta charla con Sergio Iraeta y le preguntaba, ¿del segundo? Claro, Iraeta hablaba del fin del segundo mandato como plazo para haber eliminado las retenciones al campo. Y ella le decía, ¿del segundo? Estamos en el primero, por las dudas que te hayas equivocado. Sí, del segundo. Y después arranca una carrera por explicar que es una opinión, que no es un dato. Bueno, funcionario del gabinete de Milei. No es cualquier opinión. No es la opinión de alguien que está en Narnia. Es la opinión de alguien que está sentado en esa mesa. Inclusive tengo algunos datitos, son medio, si querés, medio Janina Latorrescos, pero sobre esa situación que generó mucha sorpresa. En Nanette, que se lo notaba muy genuino, le mandamos un beso, en quienes estaban ahí escuchándolo, en quienes después leyeron el titular, pero no saben la sorpresa que generó en su equipo, sobre todo, que cuando se bajó le dijo, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo fin del segundo? ¿Cómo le pones fecha a la eliminación de retenciones? Algunos empresarios que estaban ahí, de las grandes cerealeras que estaban ahí en AmCham, decían ahí mismo, bueno, es una muy mala señal para el mercado. No sé la verdad si el campo esperaba que Iraeta dijera, en 3 meses les bajamos las retenciones a cero. Por ahí no, lo más probable es que no, yo no lo hubiese esperado. Sin embargo, que le ponga una fecha tan lejana, que además tiene como condicionante que Milei gane la próxima elección también, la próxima presidencial. Bueno, hace un poco de ruido, por supuesto, y ahí es donde digo que si los de adentro la ven tan lejos ya y no entienden de verdad el problema que significa el costo hoy de producir más los impuestos para la producción agrícola, estamos jodidos, y que prima adentro y afuera del agro esta idea de mi amigo el marciano del campo está salvado de los problemas que tenemos el resto de los mortales.